No es una hoja de cálculo. ¿Verdad? Es que ahí estaba el chivito porque cabal era la segunda pregunta. Pero sí, Excel es eso, es una hoja de cálculo. En la evaluación con que ustedes respondan eso, está bien. ¿Verdad? ¿Qué es Excel? Una hoja de cálculo. Ahora, si quieren tener el concepto más técnico, pues es una aplicación que se basa en hojas de cálculo y listo. Pero en sí es una hoja de cálculo. Así que aquí va la segunda pregunta. ¿Qué es una hoja de cálculo? Eso está más difícil, ¿verdad? A ver. Una tabla de valores, ¿no? Sí, se basa en tablas, correcto, y podemos tener valores, pero hay un concepto más técnico, más exacto de lo que es. Y la respuesta está ahí. Es una hoja donde por medio de tablas y datos podemos realizar cálculos. Eso es una hoja de cálculo, ¿verdad? Tampoco tiene mucha ciencia. Tercer pregunta, ¿qué es una columna? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es una columna? Es un conjunto de celdas. Sí y no. El conjunto, el conjunto de celdas sería la hoja de cálculo. También es una respuesta que se le puede dar a la hoja de cálculo, un conjunto de celdas. Porque la hoja de cálculo pues se forma también de celdas. Pero la columna como tal tiene una definición. Esta la vamos a escribir para quien quiera copiar. Ahí está. Columnas son todas aquellas celdas que se identifican por medio de una letra del abecedario y se disponen de forma vertical. Para que lo puedan copiar, se los dejo en pantalla. Y la respuesta a la siguiente pregunta de qué es una fila es muy similar. Vamos a ver quién la sabe. Aquí tenemos prácticamente el 50% de la respuesta de qué es fila, pero siempre hay algo que las diferencia. A ver, ¿alguien más? Yo solo una compañera está ahí dando sus respuestas. Nos faltan dos preguntas. La siguiente es, ¿qué es una fila? Esas son celdas que se encuentran en forma horizontal. Correcto. Por eso les decía que teníamos casi el 50% porque también son. Aquí vamos a copiar la respuesta. Son todas aquellas celdas que se identifican por medio, esto también cambia porque estas se identifican por medio de un número, lógicamente no del abecedario, y se disponen de forma horizontal. Esa es la respuesta. Entonces ya completa, son todas aquellas celdas que se identifican por medio de un número y se disponen de forma horizontal. Por cierto, ya estamos grabando la clase. Y en lo que terminan de copiar, entonces, ¿qué es una celda? Si ya vimos, por ejemplo, que una hoja de cálculo también se considera un conjunto de celdas. Entonces, ¿qué es una celda? Es la unión entre las columnas y las filas para recopilar datos. Correctísimo. Es la unión de una columna y una fila. Es exactamente el concepto. Y acá le agregamos, se identifica por nombre de columna y nombre de fila. Ejemplo, A,
1. Sí, siempre la celda se va a identificar primero por la columna que ocupa y luego por la fila. Por lo tanto, ya vamos ahorita que entremos a Excel a ver que cada celda tiene un nombre y un apellido. Absolutamente todas las celdas en Excel se pueden identificar. Entonces, terminen de copiar si gustan el concepto y entramos a lo que es Excel. Por favor, no. Se me está secando mucho. Va. Gracias. Bien, ¿ya copiaron todas? Ya. Bien, vamos a pasar ya a ver el programa de Excel entonces. Como tal, esta es la ventana del programa que nosotros, dependiendo de la versión, eso ya lo había mencionado igual con Word, dependiendo de la versión que tengamos, posiblemente cambie la forma visual del programa, pero a manera general es exactamente lo mismo, sobre todo si tenemos versiones del 2013 hacia la fecha. La última versión vigente es la 2019 como una versión final y la más usada actualmente es la versión de Office 365 que es un pago por suscripción. Entonces, como ya lo habíamos visto en Word, también lo que va a cambiar es un poco el aspecto visual, el color de la ventana y luego algunos aspectos que este es más redondeado, algunas opciones están en otro lugar, sin embargo, las funciones siguen siendo las mismas y la utilidad también sigue siendo la misma. Vemos rápidamente que en la parte superior tenemos en el menú de inicio o en la cinta de opciones inicio los mismos comandos, igual que Word, que tenemos el panel deshacer o la familia deshacer, portapapeles que tiene exactamente las mismas opciones y que si dejamos el cursor vamos a ver que algunos atajos siguen siendo los mismos, ¿sí? Control C, Control X para cortar, Control V para pegar. Entonces, si nosotros ya dominamos uno de los 6 programas que tiene Office en cuanto a atajos de teclado, los dominamos todos, porque siguen siendo en su mayoría los mismos atajos de teclado. También tenemos el panel de fuente, que en esta ocasión no lo vamos a ver porque ya en Word vimos para qué sirve cada una de las opciones que tenemos integradas. Faltará algunas, como por ejemplo cambiar de mayúscula a minúscula, no aparece en Word, pero perdón, en Excel, y sí en Word, porque en Excel no tiene una función como tal. O sea, realmente en Excel no nos preocupa tanto si todo va en mayúscula, si todo va en minúscula, si todo empieza tipo oración, etcétera. Acá en Excel nos vamos a preocupar más por los datos numéricos o las operaciones que podamos hacer. Luego también tenemos la alineación, que acá lo único nuevo es que nos va a agregar 3 alineaciones. ¿Cuáles son estas? Superior, centro e inferior. Esto lo que va a hacer es, si nosotros tenemos texto en nuestra celda, voy a tratar de darle un poco de zoom. Estas alineaciones lo que van a hacer es, por ejemplo, si yo tengo una pequeña porción de texto en mi celda y quiero colocarla al centro, voy a utilizar las alineaciones que yo ya conozco. Por ejemplo, esta. Pero vemos que queda una gran porción de mi celda sin ocupar. Entonces yo puedo, por ejemplo, poner al centro en la alineación de arriba y lo que va a hacer es ocupar exactamente el centro de mi celda. De la misma forma lo puedo poner en la parte superior. Entonces estas 3 alineaciones se agregan principalmente para eso, para que yo pueda no solo poner mi texto a la izquierda, centro, derecha, sino también arriba, en medio o abajo.
y podemos utilizar combinaciones diferentes de nuestras alineaciones. Entonces, superior, inferior y en medio son 3 alineaciones que no tenemos en otro programa más que en Excel. Tenemos también el panel de disposición o de orientación, que lo que va a hacer es colocar nuestro texto, ya sea de forma vertical, en dado caso nuestra celda sea más alta, por ejemplo. Lo puede colocar también en ángulo ascendente, vean cómo va cambiando el texto, en ángulo descendente. Lo va también colocando el texto hacia arriba y luego tenemos el texto hacia abajo, que se coloca de esta manera. Entonces también tenemos varias formas de poder nosotros disponer o orientar nuestro texto, que prácticamente se va a basar en cuanto al tipo de formato que yo vaya a trabajar, ¿verdad? Por lo regular, cuando trabajamos fechas o datos de algún calendario, nuestro texto lo ponemos en orientación vertical, porque eso nos hace poder colocar nuestra celda de un tamaño más reducido, de esta forma. Bien, vamos a dejarlo normal. Acá también, bueno, esta parte de formato de alineación de celdas nos permite personalizar en el ángulo de orientación. En esta flechita roja nosotros también podemos colocar a cuántos grados o qué verticalidad queremos para nuestro texto. Entonces lo podemos hacer de manera personalizada. En este caso, en esta opción está a 45 grados, pero si nosotros queremos una diferente la podemos colocar acá. Simplemente arrastrando, vean, yo puedo colocar el ángulo, que incluso aquí en la parte de abajo me da los grados. Doy a aceptar y ya mi texto se va a colocar de esa manera. Entonces también lo puedo personalizar. También aquí tengo la orientación, que serían las mismas de aquí arriba, ¿sí? A la izquierda, al centro, derecha. También tengo la vertical, si la quiero al centro, superior, inferior. Son paneles que nosotros tenemos a disposición si queremos personalizar de una mejor forma nuestra hoja de cálculo. Esto en cuanto a la alineación de texto. Luego viene también la opción de ajustar texto, que esto lo que nos va a hacer es, si en dado caso tenemos nosotros, vamos a regresar al inicio de nuestra hoja de cálculo. Si en dado caso, por ejemplo, yo tengo una selección, una cantidad de texto muy grande, como por ejemplo esta cantidad de texto, vemos que se va a salir de los márgenes de mi celda. A pesar de que mi celda tiene espacio para poder completar, esta siempre va a seguir hacia la derecha la cantidad de texto que yo le vaya a agregar. Entonces, con ajustar texto, lo que voy a hacer es que la celda va a ajustar toda la cantidad de texto que yo coloqué a que todos los caracteres estén dentro de la celda. Vemos entonces que acá todo lo que se salía del margen de la celda o del tamaño de la celda ahora se ajusta dentro de ella. Si yo empiezo a jugar con las alineaciones, todo el texto se va a quedar en esa parte de la celda, ya sea superior, inferior, derecha, izquierda o centro. ¿Vean? También es se me fue la palabra, muy importante esta celda, porque a veces lo que hacen muchas personas es lo siguiente: empiezan a acoplar las celdas al tamaño del texto, como así, empiezan, por ejemplo, se me pasó, arrastro, y entonces ya hacen la celda más grande. ¿Y qué sucede? Que cuando estamos trabajando algún tipo de formato, nos vamos a dar cuenta que cuando ya tenemos, por ejemplo, toda el área trabajada y queremos imprimirla, se nos va a salir. ¿Por qué? Porque hicimos tan grandes las celdas que ya no se acopla a un tamaño de hoja, que también vamos a ver dónde podemos ver el tamaño de las hojas que tenemos nosotros en Excel. Y por último, del panel alineación, otra opción que vamos a utilizar mucho también es combinar y centrar. Combinar y centrar lo que va a hacer es que un grupo o una selección de celdas que yo haga, vean, un rango de selección que yo tenga, si yo selecciono este grupo y presiono combinar y centrar, todas esas celdas se van a volver una sola. No importa si están de manera horizontal, no importa si están de manera vertical, toda la selección de celdas que yo haga, al presionar combinar y centrar, se van a volver una sola celda. Una opción también que nos sirve a nosotros para poder hacer conjuntos de datos. Por ejemplo, cuando trabajamos un inventario,
Yo voy a poner en la parte de aquí arriba, por ejemplo, ingresos. Y ya en la parte de arriba ya pongo, por ejemplo, de abajo, perdón, activos, pasivos, etcétera. Y entonces en la parte de arriba ya tengo como mi título general y en la parte de abajo ya voy colocando todos los títulos individuales y así voy incluyendo también más datos. Si estuviera trabajando un calendario, entonces puedo poner aquí 2022 y en la parte de abajo empezar a poner, por ejemplo, enero, febrero, marzo y etcétera. Acá lógicamente necesitaríamos más celdas. Pero lo que yo quiero acá es mostrar la función de combinar y centrar. Si se dan cuenta, en la parte derecha tenemos también un semitriángulo. Eso ya saben que nos indica que hay más opciones. ¿Qué más opciones hay? Yo tengo en primer lugar la combinar y centrar, que es la que vimos ahorita en este momento. Tengo combinar horizontalmente, combinar celdas y abajo me va a aparecer también separar celdas. Si yo utilizo separar celdas, lógicamente esta unión que hicimos se va a desaparecer. Pasaría lo mismo si yo hago clic en combinar y centrar, luego me coloco en estas celdas combinadas y vuelvo a presionar combinar y centrar, se va a quitar la combinación que yo acabo de crear. Pero otra opción también que tenemos es la opción de combinar horizontalmente. Esto. Cuando yo hago una combinación horizontalmente, déjenme agregar texto para que vean la diferencia. Ya vimos que, por ejemplo, al hacer una selección, combinar y centrar, se van a combinar todas, pero el texto queda en el centro. Si yo en vez de utilizar combinar y centrar, hago o utilizo la opción combinar horizontalmente, se va a hacer la combinación y mi texto se va a quedar alineado de manera izquierda. Pero esto también tiene una función muy importante. Si yo selecciono, por ejemplo, este rango y presiono combinar y centrar, se vuelve una celda, como ya vimos. Pero si yo vengo y selecciono este rango igual hacia abajo y utilizo la opción combinar horizontalmente, vean qué es lo que va a pasar. Me va a únicamente combinar de manera horizontal y no vertical. Por lo tanto, aquí tengo una selección de líneas, mientras que combinar y centrar me dejó un cuadro grande, que era la selección de todas. Por esto es importante también conocer, porque muchas veces cuando nosotros hacemos un listado, empezamos con combinar y centrar, combinar y centrar, combinar y centrar. Y así podemos pasar horas y horas haciendo esas combinaciones, mientras que lo más fácil es seleccionar todo el rango que yo quiero, venir, combinar horizontalmente, y si lo que quiero hacer es un lineado, ya lo tengo aquí de esta manera bien rápido. Miren, he ahí la diferencia entre combinar y centrar y combinar horizontalmente. Luego, si quiero cambiar yo ya o quiero deshacer, ya saben, selecciono mi rango, presiono otra vez combinar y centrar y toda la cuadrícula va a volver a ser como estaba antes. Lógicamente, como habíamos insertado una cuadrícula de borde, también se genera la misma, pero esa la podemos quitar acá en la opción de bordes, sin borde, y ya dejamos toda nuestra cuadrícula como tal. ¿Hasta acá alguna duda, comentario, sugerencia o reclamo? No, ninguna. Ok, bueno, continuamos entonces. Tenemos también del lado derecho este panel. A partir de acá ya son nuevos los que aparecen en Excel. El primero que va a aparecer es número, así se llama la familia, el cual tiene en primer lugar una opción que a nosotros nos va a aparecer como general, pero tiene también una selección en la parte derecha, este semitriángulo que ya conocemos. Si yo despliego este semitriángulo me van a aparecer varias opciones, dentro de ellas número, moneda, contabilidad, fecha corta, larga, hora, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta incluso una que dice texto. Esto lo voy a explicar un poquito más detenidamente. ¿Por qué tengo tantos formatos o tantas opciones como lo vemos en pantalla? ¿Para qué la opción número? ¿Para qué la opción moneda? ¿Para qué la opción contabilidad, por ejemplo? ¿Por qué una fecha larga? ¿Por qué una fecha corta y no simplemente una fecha? Cuando nosotros ya estemos viendo lo que son las fórmulas, vamos a aprender que cada dato que nosotros ingresemos tiene que estar definido como lo es. Por ejemplo,
Si yo en alguna ocasión marco acá un número 45, pero vengo y selecciono la opción texto, va a quedar siempre el 45. Pero yo le estoy diciendo a Excel que esto no es un número, que eso es texto. Por lo tanto, Excel, si yo quiero operar esos números, no me los va a dejar porque yo le estoy diciendo que esos no son números, sino que es un dato de texto. He ahí la importancia de esto. Si yo empiezo a sumar, por ejemplo, o empiezo a agregar acá varios números como tal, en esta parte, sí se va a hacer una serie de relleno, por ejemplo, sí lo podemos hacer, pero estos números de acá no van a ser operables. ¿Por qué? Porque yo los estoy denominando como texto. Entonces todos estos numeritos que para nuestra vista sí son números, pero para Excel ya no, van a ser datos como a estar ingresando A, B, C, D, E, F, G y por lo tanto no son operables. Si yo quiero que todos los números como tal sean operables, lógicamente entonces tengo que declararlos como números. Vean que inmediatamente nos va a agregar incluso decimales, porque todos los números en este caso van a llevar un número decimal luego del punto. Ahí yo ya los declaro como números. Incluso si yo lo coloco como moneda, ahora me va a agregar el Q de, en este caso como estamos en Guatemala, de quetzales. Sin embargo, en la parte de abajo yo puedo cambiarle ese símbolo a peso mexicano, a euro, por ejemplo, o a otra moneda, dependiendo del tipo de documento o de la región en donde esté elaborando. Pero como en este caso estamos en Guatemala, pues en quetzales. Cada uno entonces de estos números, de estos datos, perdón, nos van a permitir ingresar o manejar diferente tipo de dato al ingresar al Excel. Si yo estos números los selecciono, les pongo fecha corta, vean que me va a convertir esa cantidad como tal a una fecha. Una fecha inexistente porque lógicamente Excel lo único que hace es pasármelos al formato que yo estoy seleccionando, no me está generando una fecha como tal, una fecha real. Pero se dan cuenta que al momento de cambiar el tipo de dato, también cambia en cómo se expresa el número dentro de una celda. Y esa es la importancia de utilizar el tipo de dato exacto que nosotros necesitemos en Excel. Si yo lo cambio ahora, lógicamente me va a poner el formato de hora y así cada uno de ellos. Si yo lo dejo en general, me lo deja como tal. Un dato general va a funcionar como eso. O sea, yo no lo puedo definir como fecha, yo no lo puedo definir como contabilidad, sino simplemente Excel lo va a usar como lo es. ¿Sí? Si yo ingreso letras, como por ejemplo así, literal letras, Excel, vean que acá me lo deja en general, lo va a tomar como lo que son, letras. Si yo solo ingreso los números, tampoco me va a cambiar aquí a números, simplemente en formato general. Uno de los errores que más se comete en Excel es dejar todo como general, porque en algún momento si cambiamos el dato de una celda o queremos hacer una fórmula un poquito más específica o más avanzada, sí vamos a necesitar de expresar nosotros el tipo de dato que estamos ingresando. Un ejemplo así bien rápido, porque para que vean que las matemáticas son importantes. Yo voy a poner en este caso fecha corta a estas celdas. Vean que ya me dice arriba que son fecha, pero yo no he ingresado ningún dato. En este caso voy a poner yo como fecha el 1 de enero del 2021. Y voy a poner la fecha a la que estamos hoy, que es 22 de noviembre del 2021. ¿Para qué sirve esto? Ok, ¿para qué declarar una celda como fecha si yo ya sé que si escribo aquí, por ejemplo, 0101-2021, acá se convierte específicamente, pero miren lo que va a hacer Excel en este momento. Yo puedo hacer una simple resta y Excel me va a mostrar ahorita cuántos días han pasado entre una fecha y la otra. Así, de una manera tan fácil, ingresando las fechas, si yo quiero saber cuántos días han pasado entre una fecha y otra, vean, facilito. ¿Por qué me salen los números negativos? Porque aquí entramos en aritmética, la resta se hizo al revés, ahí está. Y fácil, por eso es que nosotros necesitamos declarar los datos como tal para que puedan ser operados de esa manera. Esto en contabilidad sirve muchísimo, sobre todo para personas que se dedican a todo esto de los recursos humanos, y hacen liquidaciones, hacen despidos, etcétera. Tener el dato exacto de cuántos días hay entre una fecha y otra, porque de lo contrario les tocaría contar días, ¿verdad? Empezar a contar días, y aquí con una simple operación ya sabemos cuántos hay.
Queremos saber si es real, veamos cuánto días han pasado entre el sábado y el domingo. El sábado fue 20 de noviembre. Vamos a ver si la resta está bien. ¿Será cierto que han pasado 2 días entre el 20 y el 22? ¿Qué opinan? Sí. Sí, ¿quién dice que no? Sí, ya pasaron 2 días. Ok, han pasado 2 días. ¿Por qué no nos marca un 3 si estamos contando 20, 21, 22? Porque lo cuenta como tal por 24 horas y simplemente se han cumplido 48 horas para 2 días y no hemos terminado el día 22. De lo contrario, hoy ya fuera 23. Acá. Y en esta parte es donde a veces se nos pone un poquito complicado Excel porque acá sí tenemos que utilizar bastante la lógica, la aritmética en todo lo que son cálculos. El razonamiento también, porque cuando vemos algún problema y lo queremos convertir a una operación, el razonamiento que nosotros le demos puede afectar el resultado de las operaciones que yo voy a realizar en Excel. Eso sí vamos a tener un poquito de cuidado. Luego tenemos un formato condicional, que eso lo vamos a ver ya casi finalizando. El formato condicional simplemente se basa en un tipo de reglas para que, por ejemplo, si mi resultado es negativo, me aparezcan los números en rojo, si mi resultado es positivo, me aparezcan en verde, etcétera. Eso lo podemos hacer también con formato condicional. Vamos a pasar acá a insertar y aquí lo que vamos a ver diferente es, primero, que nos aparece en la sección de tablas, como tal, tablas dinámicas, que las tablas dinámicas se les determina de esa forma porque nos van a generar en base a una serie de datos que nos están solicitando o un rango, una tabla la cual nosotros podemos ir personalizando de manera dinámica. Tenemos también la parte de tablas dinámicas recomendadas, que aquí al seleccionar un rango, acá no puedo seleccionar porque realmente no tengo datos, me va a dar un error, ¿sí? Si las celdas están vacías. Entonces, lógicamente, yo ya tengo que tener mi rango de datos trabajado, por eso las gráficas las vamos a ver ya hasta después, el día miércoles, cuando tengamos algún ejemplo trabajado, cómo es que se realizan las gráficas. Tenemos también la opción de insertar tabla como tabla, pues una tabla dentro de lo que es mi hoja de cálculo. Esto, vean que podemos hacer selección de columnas, por ejemplo, aquí puedo poner yo apellidos, aquí puedo poner nombres, aquí le puedo poner su número de X, aquí puedo poner su DPI, qué sé yo, y cada dato que yo vaya agregando en ese rango, pues simplemente lo puedo filtrar, porque lo que yo estoy seleccionando acá es eso, una tabla. Entonces, a diferencia de lo que nosotros hacemos con insertar tabla en Word, que es lógicamente insertar una tabla, lo que nosotros hacemos en Excel es simplemente agregar este rango de tablas, ¿sí? De tablas de selección. ¿Qué podemos hacer acá? Por ejemplo, si en dado caso estamos trabajando salarios y yo tengo salarios de personas que van desde los 3,000 hasta los 10,000, por ejemplo, lo primero que voy a definir es que todo esto va a ser en formato moneda para que me lo identifique y empiezo yo a agregar datos. Por ejemplo. Y acá, si en dado caso yo quiero filtrar solo las personas que ganan 5,500, lo que voy a hacer es venir a mi tabla, que en este caso me las detectó. Ay, espérame. ¿Qué le está pasando aquí a mi Excel? Ah, sí, es que no me dicen. El primer dato se quedó vacío. Acá tenemos que empezar desde arriba. Entonces, acá nos aparece el cursor de lo que es los márgenes de la tabla. Vean en la parte derecha, donde yo tengo el cursor. Aquí me va delimitando todos los datos que están agregados fuera del margen, por eso no nos los detectaba, porque aquí vamos viendo los márgenes. Entonces, a partir de aquí, yo sí ya puedo seguir agregando datos, tal cual, los datos que yo quiera, y todos estos se van a ir indexando en la tabla. Si en dado caso yo solo quiero filtrar un rango, por ejemplo, solo necesito ver quiénes son los que ganan 4,500, pues desactivo todas y solo voy a seleccionar a quienes ganan 4,500. Presiono aceptar y aquí ya me aparece la selección de datos.
Esto en todo es muy funcional porque, por ejemplo, las maestras, si quieren ver solo quiénes son sus alumnos que tienen menos de 60 puntos o los que tienen 50, etcétera, pues al igual, en vez de salarios, ponen el punteo y luego con un simple filtro pueden venir y seleccionar a todos aquellos estudiantes que tengan una nota. Los que trabajan en contabilidad, pues esto sí les va a funcionar porque aquí puede ser cualquier rango, ¿no? Incluso si tenemos algunos datos que son similares como zonas, quienes viven en la zona 1, quienes viven en la zona 2, etcétera, etcétera. Entonces, estas tablas son muy funcionales. Y luego tenemos lo mismo que son imágenes, formas, iconos, que esto ya lo vimos en Word, por eso no nos vamos a adentrar mucho en esta parte de acá. Esto nosotros ya vimos las funciones. Acá también tenemos los gráficos, acá nos brindan gráficos recomendados, porque según los datos que nosotros tengamos, nos va a aparecer el gráfico que podemos utilizar. En este caso, como yo no tengo muchos datos y solo tengo salarios, me va a poner los gráficos lineales. Pero si yo vengo acá a todos los gráficos, entonces aquí se me van a aparecer columnas, líneas, circular, barras, áreas, XY, un mapa, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos yo los puedo ir utilizando según sea mi necesidad, mi requerimiento o según me lo solicite. Cada uno de ellos tiene exactamente la misma función, que es representar los datos de las celdas en una gráfica. Esto ya sea para ver evolución presupuestaria, para ver la evolución de un estudiante durante el año. El uso nosotros se lo vamos a definir siempre a los gráficos y a los datos que tengamos en Excel. Esto sería entonces lo más básico para poder empezar a utilizar Excel. Claro que hay muchas más opciones, claro que hay muchas más cosas, pero por el tiempo no podemos ver absolutamente todas. Entonces, antes de continuar, yo quiero saber si hay alguna pregunta, porque ahorita voy a enseñarles prácticamente cómo es que se hace una función, cuál es la estructura de la función y vamos a hacer algunos pequeños ejercicios para que ustedes empiecen a operar en Excel de forma básica. Ya luego vamos a ir estructurando algunos problemas para ver cómo lo resolvemos. ¿Preguntas, dudas, sugerencias o reclamos al momento? Sí, las fórmulas, de hecho es la misma. Yo ahorita les voy a dar el esquema básico porque todas se forman igual. O sea, la base de una fórmula es la misma, eso es lo que vamos a ver. Pero sí lo pueden ir anotando y yo les voy a dar cada una de ellas. Bien, creo que no hay ninguna. Entonces, déjenme escribir aquí lo que vamos a ver ahorita es, vamos a poner aquí en grandecito, la estructura de una fórmula en Excel. ¿Sí logran ver bien ahí? Hacemos un poquito más grandecito, creo que sí se mira. Si no se mira, me avisan. Siempre se va a empezar con un signo. Toda operación, toda función en Excel se va a iniciar con un signo. El signo para iniciar función va a ser siempre el siguiente. Déjenme acomodarles aquí el textito para que se vea bonitío. Vamos a empezar siempre con un signo igual. Toda función siempre va a utilizarse con un signo igual. Si yo, por ejemplo, ahorita vengo y pongo un igual, vean que en la parte de arriba, en la parte de la dirección, de la barra de direcciones o barra de búsqueda, ya me aparece incluso el listado de funciones, ya me apareció aquí suma. Y si yo llegara a seleccionar, por ejemplo, una celda después del igual, esa celda se va a agregar, porque Excel me está ya detectando que yo voy a empezar una función. Entonces, sí o sí, cada vez que ponemos un igual, le estamos diciendo a Excel, a partir de este momento viene una función. Así que ojo al dato. Y a Excel va a hacer lo que vamos a aprender a continuación. ¿Cómo hice yo para agregar este igual sin que me funcionara como el símbolo? Simplemente presioné una vez espacio y luego puse igual.
entonces el espacio ya es un carácter vacío y por eso es que no me lo detecta. Pero si yo no presiono espacio y pongo igual, vean, aquí ya se me puso suma. Vean. Entonces, número 1, para iniciar una función es signo igual. Segundo paso, nombrar la función a utilizar. Listo, a utilizar. Fíjense que se me fue una T. ¿Cómo así nombrar la función a utilizar? Funciones hay muchísimas. La más común, si quieren ver, es suma, porque desde el momento que nosotros presionamos aquí igual, aquí aparece suma, vean. Pero acá donde dice funciones, si yo presiono el triangulito de más opciones, vamos a ver que hay sumas, promedios, función sí, función hipervínculo, función contar, máximo, seno, sumar sí, pago, etcétera. Y hay muchas más. Vean, hay una cantidad grandísima de funciones que realmente nunca las vamos a utilizar todas, pero todas tienen un objetivo. No, por ejemplo, algún contador va a utilizar algunas que un profesor no. Por ejemplo, algún auditor, unas que un contador no, y así de esta manera. En Excel se puede hacer muchísimas cosas. Incluso todavía Excel tiene una función de programación en Visual, entonces hay muchas personas que lo utilizan para eso. Pero a lo que vamos es que si yo quiero utilizar cualquiera de estas funciones, tengo que nombrarla. Entonces, con lo que uno empieza es, por ejemplo, con suma. Así vamos a empezar nosotros, con la función suma. Entonces, número 1, signo igual. Número 2, suma. Número 3, abrimos paréntesis. Perdón por la falta ortográfica porque no recuerdo dónde paréntesis lleva tilde. Entonces, ya sabemos, abrimos paréntesis. Es este símbolo de acá. Luego, celda número 1. ¿Cómo así celda número 1? Vamos a nombrar la celda que vamos a operar. No quiere decir que vamos a agarrar la celda número 1, o sea, A1, B1, no. Acá vamos a poner celda 1 como la primer celda a operar. Entonces, esta puede ser la celda A y número N, ¿sí? Un número 1, N. En este caso vamos a operar sí la celda A1. Pero lo que hace referencia es el primer dato que vamos nosotros a operar. Acá. Número 2, si en dado caso estamos haciendo suma, resta, multiplicación o división, a ese símbolo, ¿cómo se le determina? El que utilizamos para identificar si es celda, si es resta, si es suma, si es multiplicación o si es división. ¿Cómo se le Con el signo. Con el signo. ¿Signo qué? Más. ¿Signo qué? Más. No. ¿Y si es resta? Menos. ¿Y si es división? Bueno, entonces sería el signo de crucecita. El conjunto de signos que nos sirven para sumar, restar, dividir o multiplicar, ¿qué nombre lleva? El conjunto como tal. ¿Cómo se llama? Signo cartesiano, signo boreal, signo más menos. No, ¿cómo se llama? A ver, las maestras que me ayuden. Vamos a hacer un examen de primaria ahorita. En lo que las maestras nos ayudan, vamos a dejar como signo. O sea, vamos a dejar como signo, pero eso tiene un nombre. Si es suma, vamos a poner más. Si es resta, vamos a poner menos. Si es división, vamos a poner aquí slash. La división por lo regular está representada aritméticamente con punto guión punto. ¿Sí? En matemática. Pero aquí en todo lo que es computación, la división siempre va a ser slash, que es el símbolo que les acabo de poner. La división, perdón, y la multiplicación con asterisco, no con X. Porque en matemática también vemos que se multiplica y ponemos 10x10. Eso significa 10 por 10. Acá no. Acá la división va a ser... Ay, espérense que ya se me borró. Suma va a ser más, resta menos, división slash, multiplicación, asterisco. Estos van a ser los signos a utilizar. Luego vamos a poner nuestra segunda celda. En dado caso estemos restando 2 o más, dependiendo de del ejercicio que estemos realizando, que en este caso va a ser a 2, pero realmente la celda 1 y la celda 2 son X, o sea, son desconocidas, es las que nosotros vamos a operar. Y por último, vamos a cerrar paréntesis. Bien,
¿Hasta aquí vamos bien o las estoy confundiendo más? ¿O siguen buscando cómo se llama el conjunto de símbolos aritméticos para hacer operaciones aritméticas? Ahí está, signos de operaciones aritméticas. Estaba bien fácil. Está facilito, pero bueno, a veces se nos olvida de los puros nervios. Esto que está acá es entonces, vamos a ponerle un... Esto que está aquí es la estructura de la fórmula de Excel. Se puede hacer de muchas formas, se puede hacer incluso con un solo botón, pero yo siempre insisto en que la estructura de una fórmula debemos de saberla de cajón. ¿Sí? Ya cuando nosotros nos aprendemos a hacer las sumas o cualquier operación utilizando esta estructura, somos capaces de comprender cualquier otra operación que se haga. Entonces, si por ejemplo yo tengo aquí 25, ¿sí? Un número 25. Vean qué pasó aquí, como estaba como fecha, me puso fecha. Entonces lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner como número o veamos qué pasa si está como general. Yo tengo aquí un número 25 y tengo acá un número 80. Entonces, 25 y 80 ocupan celdas diferentes y a mí me piden que en la celda D11, que es donde estoy ubicado, realice la suma de estos dos datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo según la estructura de mi fórmula o de mi función? ¿Cómo lo haría? ¿Quién me ayuda? Le repito, si yo quiero... Colocarle signo igual. Ok, signo igual. Colocarle signo igual y seleccionar la función a utilizar. Y en este caso, ¿cuál sería? La suma. Ok. ¿Y ahora? Abrimos paréntesis. Ajá. Seleccionar las celdas que se va a utilizar. En este caso, nuestra primera celda sería 25. No, 25 está aquí. Es la D. Ajá, D. Más C. Vamos a ver. Perdón, no. ¿Así? No. No. Sí, recuérdense que todas las celdas tienen nombre y apellido. D9 dice acá, señor Silvio. Ok, ahora. D9 más D10. Vamos a ver. Ahí está, falta algo. Cierra paréntesis. Correcto. Y listo. Vamos a ver que aquí ahora me muestra la suma de 25 más 85 y si yo cambio algún dato, por ejemplo, 150, 80, perdón, más 2598 y presiono Enter, la suma es automática y eso es lo bonito y especial de Excel, que con una operación, que una función que nosotros agreguemos, todos nuestros resultados van a ser siempre automáticos. 1 más 1, por ejemplo, van a ser 2. Entonces, no importa qué cantidades estén en mis funciones o en mis celdas, siempre van a respetar la operación que yo estoy realizando. ¿Qué se hizo la fórmula? Aquí está arriba. Acá está. Y si yo presiono, por ejemplo, F2, aquí está la fórmula. Muchas personas trabajan incluyendo los datos acá. ¿Cómo así? Si yo pongo 10 más 10 me va a poner 20. Pero esta fórmula no funciona porque aunque yo tenga 10 aquí y 10 abajo, si yo cambio estos datos, miren, no cambia. Y hay muchas personas que ponen sus datos aquí, datos no variables. Esto nunca se hace. Siempre declaramos la celda, que en este caso de 9 y aquí es de 10. Y así operamos. Si mis celdas están en otro lado, si yo quiero sumar el 20 que está en esta celda más el 50 que está en esta celda, ¿qué es lo que yo tendría que cambiar? A mi fórmula. ¿Cómo sería ahí mi fórmula entonces? ¿Quién se anima? Sumar los tres datos. Yo quiero sumar el 20 que está aquí más el 50 que está aquí. O sea, este 20 y este 50. D9 está bien. Más J11.
Entonces, ¿qué pasa si yo este 20 lo convierto en 50? Tendría que ser 100. ¿Y no? ¿Qué pasó? No, ahí eran 130. Aquí eran 60. ¿Qué pasó? Es que no vi que era el de arriba, entonces es H1 en vez del de 9. Listo. Si yo dije el que está aquí y le señalé así, este. Correcto. Entonces, no importa realmente dónde están mis datos de origen, sino que lo que va a importar es siempre la fórmula que nosotros hagamos. Esto de acá. ¿Ya copiaron la estructura? Ya. ¿Ya? Ok. Vamos a borrarla. O bueno, voy a crear una hoja. En la parte de aquí abajo, esto es parte también de la instrucción, aparece un más que cada vez que demos clic en él nos va a incluir, nos va a generar una hoja nueva. La cantidad de hojas que nosotros necesitemos, simplemente con hacer clic. Los documentos perdón, en Excel, como ya vimos, son hojas de cálculo y por lo tanto, como son hojas, al conjunto de hojas de un documento se le conoce como libro. Por eso es que el nombre de nuestro archivo aquí no es documento 1, documento 2 como Word, sino que aquí dice libro 1, si creamos uno nuevo va a ser libro 2, libro nuevo, libro 3, etc. Entonces aquí son libros. Ya vimos la estructura de la fórmula, ahora yo tengo, por ejemplo, voy a realizar este ejercicio. Supongamos que yo tengo un depósito de frutas y verduras. A mí me llegaron, quiero realizar sumas porque primero me llevaron, por ejemplo, 25 manzanas. Luego llegó un segundo camión que me llevó, está como en primaria, ¿no? 35 manzanas. Luego me entregaron naranjas, por ejemplo, el primer camión me entregó 50 naranjas, el segundo camión me llevó 80 naranjas. Pero resulta que cada uno de ellos tenía dos encargos extras que no me habían dicho. Entonces tengo dos encargos más de manzanas, uno de 45 y uno de 85 manzanas. Igual de naranjas, tengo una entrega más de 150 naranjas y una última de 50 naranjas también. Ahora, utilizando la estructura de la fórmula que acabamos de aprender, tengo que sumar para saber el total de manzanas y el total de naranjas. ¿Cómo hago mi fórmula? A ver, ¿quién es la valiente? Suma B2. Pero empecemos desde el inicio. Ya por ahí había dicho signo igual. Ok, signo igual. Y pone signo igual, suma, Ajá. paréntesis, Sí. B2, Ujú. B3. Yo voy escribiendo como usted me diga. B2, B3. Ajá. Pero ahí falta el signo de... Ah, ok. Ajá. Entonces sería signo de suma. Ajá, signo de suma. B3, Ujú. B4, B5 y cierra paréntesis. Ok. Presiono y listo. Si yo cambiara cualquier dato acá, entonces mi fórmula va a funcionar. ¿Qué harían ustedes si les digo que hay una forma más fácil de hacerlo? Lógicamente van a decir, wow, ¿por qué me enseñó primero la difícil? Porque así se aprende. Primero debemos, como les decía, aprender a hacer esto que tenemos en pantalla para después nosotros aprender a hacer esto. Es exactamente lo mismo, lo único que yo utilicé aquí un rango. Rango es aquí se los voy a poner. Ay, mi pleito con las mayúsculas y las minúsculas, por Dios. A veces también es culpa de los maestros, porque a mí me traumaron desde pequeño, me decían, nunca se escribe en mayúsculas, nunca se escribe en mayúsculas. Y ahora cada vez que yo tengo que escribir en mayúsculas o alguien escribe en mayúsculas, me da no sé qué, me da ansiedad, pero bueno. Rango es una selección de celdas. ¿Cómo se define un rango? También se define con un símbolo, y este símbolo es 2 puntos. Esto también es de examen. Entonces,
cuando yo quiero crear o seleccionar un rango, yo voy a escribir, por ejemplo, si quiero seleccionar en este caso desde B2 hasta B5, yo voy a escribir B2, dos puntos, B5. Y esta escritura como tal le está diciendo a Excel, vas a operar lo que está ya definido, que en este caso es la suma, desde, ¿sí?, la primera celda hasta la segunda celda. Entonces, acá en nuestra fórmula, en vez de escribir esto todo grande, yo solo voy a poner desde B2, dos puntos, B5. Y vean cómo ya me generó mi rango. Aquí sé yo que lo estoy haciendo bien, porque la operación, las celdas automáticamente se seleccionan todos. Presiono Enter y listo. Presiono acá y vean, está exactamente igual. Y esto entonces también es funcional. Lo único que yo les decía al inicio es que para mí siempre es importante aprender a hacer esto, porque así es como debería de estructurarse una función. Habrá mucha gente que ya a las rápidas lo único que hace es esto. Y vean acá, como no le agregamos absolutamente nada, no viene lo que nos dice aquí Excel es desbordamiento. O sea, me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres que haga con ese rango? No puedo hacerlo. Y no es de esa manera. Siempre le vamos a indicar qué es lo que nosotros queremos operar, que en este caso es suma. Hay una función que se llama promedio. ¿Qué pasa si en vez de suma yo coloco promedio? Entonces lo que va a pasar es que no me va a sumar, sino que me va a sacar al promedio de todos los datos, suponiendo que estos sean notas. ¿Ven? Acá no está sumando. ¿Por qué? Porque yo le puse que esto es un promedio. Por eso es importante colocar la función que estamos realizando. Dato interesante, suma me funciona también como resta, también como multiplicación. Y si yo no quiero utilizar suma porque voy a hacer otra operación, lo que va a mandar es el dato, el símbolo, ¿sí? Si yo pongo menos, si yo pongo slash, si yo pongo asterisco, es la operación que va a dar. Entonces, número 1, para hacer una fórmula, igual, ya sabemos, suma, abrimos paréntesis y la forma de aprendizaje, B2 más B3 más B4 más B5. Cierro paréntesis. Segunda forma de hacerlo, la forma rápida. En vez de escribir todo esto que hicimos anterior, solo declaro la suma y escribo mi rango, que en este caso es E2. Recuérdense, dos puntos y le voy a definir dónde termina, que en este caso es E5. Cierro paréntesis, Enter y listo. Por ahí me preguntaban, ¿qué pasa si se me olvidó agregar un dato? O sea, no eran 4 camiones, no que eran 5. Lo que yo voy a hacer es que arriba de donde está mi fórmula, o sea, en la parte superior, no importa en dónde, yo voy a insertar una fila. Acá, por ejemplo, ya inserté una fila. Yo puedo poner acá otra vez mis datos y agregar el dato que me faltó, por ejemplo, 150. Acá, ay, ¿qué pasó? Ah, sí, vea, aquí no funcionó porque aquí lo hicimos manual. Es que aquí está manual, vea, aquí no está seleccionado. Pero aquí en naranja sí nos va a funcionar, porque aquí sí tenemos el rango. Acá fue como pusimos de manera manual, aquí tendríamos que agregar otra vez B5. Porque esa se corrió, ahí sí ya lo agrega. Aquí está, ya me había asustado. Pero acá, como realmente lo que hicimos fue seleccionar rango, yo puedo incluso insertar 3 filas más y empezar a poner aquí datos. Aquí me los va a ir sumando. ¿Sí? Vean, pero aquí no me los va a sumar, porque aquí agregamos de manera manual. Entonces, lo que descubrimos acá es que si yo en dado caso quiero preparar mi fórmula para poder insertar datos nuevos en lo que es mi operación, la forma en que lo voy a hacer entonces es como rango. Voy a definir desde B2 hasta, en este caso, B9, y ahí sí me va a operar todos los que yo acabo de agregar. Y cualquiera que yo vuelva a insertar, por ejemplo, inserto más filas, veamos, vamos a ir sumando y esos datos se van agregando a mi fórmula. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Si no, vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Ah, ya no nos queda tiempo ustedes.
Miren qué rápido se pasó la clase. Bueno, ¿dudas, preguntas, reclamos, Sí, chistes? una pregunta, ¿eso también se puede hacer horizontalmente? Ah, muy buena pregunta. Veamos, señor Lenny. Entonces, lo que nos dice acá, señor Lenny, es que en vez de tener los datos verticales, yo voy a tener, por ejemplo, mis números acá. 15, 25, 85 y 50, por ejemplo. ¿Qué pasa o qué tendríamos que definir nosotros acá? Primero, ya sabemos, igual suma paréntesis. Si yo coloco como rango, ¿qué tendría que escribir? ¿Qué se imaginan ustedes? Que si yo quiero como rango, ¿cómo podría? B2, B2, ajá, la forma rápida, 2 puntitos. correcto. E2, Vean, ahí ya me detecta el rango entonces que estamos seleccionando. Automáticamente, como la fila que estamos utilizando siempre es la 2, entonces él detecta desde B hasta E. Cierro paréntesis y sí, entonces ya tengo mi operación de manera horizontal. Lo que va a definir siempre es la forma en que nosotros coloquemos, ya sea el rango o nuestra fórmula, porque también hubiéramos podido hacer de manera manual, como así, B2 más C2 más D2 más E2. Ay, espérame, aquí se me fue. Acá, E2. No sé por qué puse D. Y aquí también me va a hacer la suma. Lo único es que si yo agrego en dado caso acá otro dato, ese no se va a sumar porque yo no tengo rango. Pero si lo trabajo como rango, sí. Si yo me confundo con lo que son los rangos y estoy iniciando, entonces vamos a hacer lo siguiente. Pongo toda mi expresión igual suma, ¿sí? Abro paréntesis y lo que voy a hacer es seleccionar, dejando el clic izquierdo presionado desde la primer celda que quiero y arrastro hasta la última que quiero sumar. Vean cómo me va agregando allá el rango. Miren, aquí es solo B2. Aquí me dice de B2 hasta C2. Y conforme yo voy cambiando, va cambiando también el rango. Ya que tengo seleccionadas todas, suelto el clic izquierdo, cierro mi paréntesis, presiono Enter y ya tengo mi suma. Entonces, si yo agrego acá cualquier columna y le pongo ahora un dato, ese también se va a sumar. Entonces, respondiéndole al señor Lenny, sí, se puede hacer tanto de forma vertical como de forma horizontal. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces detengo la grabación